La paz de Dios y la gracia de Jesucristo gobierne con todos mis hermanos que ya se han reunido en esta bendita noche. Es un placer saludarlos nuevamente a todos y verlos reunidos como lo hemos estado haciendo en nuestros días de transmisión respectivamente. Pues bien, primero quiero saludar a mis hermanos que respetuosamente están muy a temprana hora. Micael Morato dice: la paz del Señor, esperándolo, Dios la bendiga. Sandra Prieto, ahora sí llegó muy temprano nuestra hermana Sandra Prieto, dice: la paz del Señor, al pendiente de este interesantísimo tema. Dios lo bendiga grandemente, mi hermano Santiago. Así sea, hermana, Dios le pague. Blanca Estela Delgado también: la paz del Señor con el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios le pague y seguiremos firmes y adelante. Así sea. De la misma forma, Inar, de la misma forma, dice: la paz de Dios, hermano Santiago. Saludos desde Panamá. Dios le bendiga, hermano, hasta Panamá. Ojalá y compartan estos videos en ese hermoso país de Panamá, en el nombre de Cristo Jesús, para llegar a más almas. Del mismo modo, Genoveva Álvarez dice: la paz del Señor, hermanos. Me voy a la oración, pero al ratito regreso. Esperamos regrese pronto, hermana Genoveva. José Rodríguez, de la misma manera, de Mexicali: Dios le bendiga, bienvenido al programa. Y Éxodo, pues no es bienvenido, ese solamente es un payasito que tiene miedo de debatir conmigo y por eso es que no acepta el enlace que le mandé. Micaela Morato dice: estaba platicando con él, inservible. Ok, tenemos también presente a Ruth González, dice Éxodo, el súper cobarde. Así es, Ruti, es el súper y súper, no súper chat, sino el súper cobardísimo. También tenemos a Priscila, bienvenida. También tenemos a Jacob Ríos, también sea bienvenido. Saturnino Hernández, bienvenido, un saludo fraterno desde Ecatepec, Estado de México, Dios le bendiga. Manfred Cruz también dice: la paz del Señor, un saludo desde Miami, Florida, Dios le bendiga. Esperanza García dice: Dios le bendiga, hermano Santiago, firmes y adelante, amén. Luis Peña, ya listos, amén. Samuel Hernández Carrera, de la misma forma, también sea muy bienvenido. Dice Isa Hernández, me imagino: la paz del Señor, hermano Santiago, que Dios le bendiga siempre. Ustedes son espadachines que van al frente del combate defendiendo la verdad a capa y espada. No antes sin en comentar siempre que el que va delante de nuestro aún en este tiempo es el distinguido apóstol de Jesucristo. Nosotros, sus servidores, estamos aquí para defender nuestra fe en lo individual y en lo colectivo también, para hacia nuestros nuevos hermanos de reciente ingreso. Pero Dios le pague por su concepto, hermana Isa. Ruth Álvarez, Dios le bendiga. Eden López, de la misma manera, dice: la paz del Señor, hermanos, estaremos atentos a este importante e interesante tema. Dios lo bendiga, hermano Santiago. Así sea, hermano Eden. Lidia Bell dice: la paz del Señor, hermano Santiago, Dios lo bendiga, firme y adelante hasta el último aliento. Así sea. El Zafid dice: la paz del Señor, ya aquí presentes, bendiciones a todos los hermanos. Josué Gómez dice: la paz del Señor a todos, hermano Santiago, Dios le pague por el grande trabajo que hace usted, Dios le bendiga, saludos desde Guajala, Sur Carolina, presente, Dios le bendiga, hermano. Esperanza García dice: lo poquito que sé es que ellos son jefes de un estado, son políticos. Así es, de eso hablaremos hoy. Maite Bravo: la paz del Señor aquí con usted, Dios le bendiga, así sea, Maite, Dios le pague por su saludo. Me voy más rápido porque están llegando más saludos. Y también tenemos decíamos a Enfoques, de la misma manera, compartiendo, Dios le bendiga. Noé Gómez también desde Guajala, Dios le bendiga. Abraham Gobea, ahora sí lo veo desde Facebook. Dios le bendiga por su saludo, hermano Abraham Gobea, y Dios le pague también por su super chat que pues ha participado en estos días. Le agradezco mucho, no lo había visto conectado, para agradecerle porque así nos indica la plataforma de YouTube.
Dios le pague. Abraham Gobea. Blanca Estela, saludos de la misma manera. También Barba, no sé cómo dice Barba, Chaquinones, también dice que aquí está, no sé quién sea Barba. Ruth Álvarez dice, amén hermano Santiago, gusto en saludarle, así sea. Jonathan Blanco, la paz del Señor, saludos desde Monterrey. Chief Table, de la misma manera, dice la paz del Señor, hermano, saludos desde Pecos, Texas, en su trabajo. Dios lo bendiga, hermano, en su trabajo y le ayude siempre a multiplicarse en beneficio suyo. Y también tenemos un camino de luz, dice la paz del Señor, hermano Santiago, si no me equivoco, es el hermano Dan. Dios le bendiga. Dice Enfoques, se compartió a varios grupos listos para esta transmisión. Dios le bendiga, hermano de Enfoques. Sandra Prieto dice, ya aquí, venía manejando rápido de mi trabajo para enlazarme en el programa. Dios le bendiga, hermano Santiago. Dios le pague por su asistencia y su saludo, hermana Sandra. Raúl García, hermano, mi Dios lo bendiga, así sea, hermano, que así resulte. Barba Chaquinones dice, la paz de Dios, hermano, es hermana, Dios le bendiga. Dice también Abraham Gómez, Dios le bendiga. Juan Mora, Dios le bendiga. Dark León, también ya no lo había visto, pero aquí está presente, bienvenido. Baruch Ramsés, ya estamos listos, hermano Santiago, bienvenido, Baruch. Uciel David, la paz del Señor presentes, firmes y adelante, welcome, Blue, dice la paz del Señor desde Facebook, aquí esperando el tema hoy, Dios le bendiga. Ojalá todos los de Facebook se suscriban de favor al canal de Asiático Kazuki, que es la plataforma de YouTube, para seguir llegando a más hermanos. Marco Cervantes, saludos desde Valinda, California. Dios le bendiga. Samuel Hernández Carrera, del mismo modo. Fluviano Cholot, la paz del Señor, hermano Santiago, Dios le bendiga. Así sea. Esther, de la misma manera, sea bienvenida. José Luis Salgado, nuestro hermano ahora sí llegó muy temprano también. Saludos, hermano José Luis Salgado. Dios le bendiga. Dice, Dios le bendiga a usted y a todo su auditorio aquí desde Escuinapa, Sinaloa. Ahora está en Sinaloa. Dios le bendiga. Álvaro Soto, también, así sea, hermano. Ever Jiménez Carrillo, también desde Costa Rica. Un saludo hasta Costa Rica y espero que también nos apoye, hermano, compartiendo estos videos, estas exposiciones en ese hermoso país costarricense. También dice, paz y amor, me gusta su pantalla de libro, se le ve bien porque usted sí estudia, no como el Mopar que se pone tras también para aparentar. Dios le pague, hermano o hermana de paz y amor. Dios le pague, Dios le bendiga. María Castro, LP, la paz del Señor, saludos desde Perris, California. Dios le bendiga. Carla Canizales, también de la misma manera. Amén, hermana. Ángel Francisco, de la misma forma, sea muy bendecido. Alejandro, Juan, Carlos, Samuel, Danavis, aquí está Samuel Cruz López, de la misma manera. Tomás Velázquez, y se van sumando las conexiones. Muy bien, ya empezando con 125 conexiones de YouTube y con las 20 de Facebook, vamos empezando nuestro tema. Bienvenido Francisco Amos Mora, sea muy bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar el día de hoy. El tema ya lo vieron y quiero que noten lo siguiente. Ahí podrán ver, pues, el tema, ¿por qué un papa católico no puede ser encarcelado y por qué un apóstol de Dios sí? En la descripción de la plataforma de YouTube les anoté que los apóstoles de Dios no cuentan con inmunidad diplomática, por lo tanto pueden ser encarcelados y los papas católicos sí tienen inmunidad diplomática. Casi nada, ahí está la grande diferencia. Pues bien, hermanos, aquí es donde quiero iniciar. Hay una grande diferencia entre los verdaderos enviados de Dios
contra los que son políticos, contra los personajes que se cuidan las espaldas, político con político, jefe de Estado con jefe de Estado, entre ellos mismos, como dicen en el rancho, se hacen la balona, entre ellos mismos se dan sus apoyos y entre ellos mismos se tapan sus delitos. Ahorita vamos a verlo por qué, pero quiero de manera general entonces que analicemos por qué un papa católico no puede ser encarcelado. ¿Por qué otros líderes religiosos sí? Tales como es el apóstol Nazón Joaquín. ¿Por qué en la antigüedad no podemos encontrar que los líderes religiosos que no eran enviados de Dios fueran encarcelados? Pero no fueran los profetas de Dios, no fueran los apóstoles de Dios, porque eso nos dice la historia bíblica y la extrabíblica también, que esos siempre tenían esa vulnerabilidad ante las autoridades para ser encarcelados, enjuiciados y hasta sentenciados, y sobre todo sentenciados a muerte. Entonces, quiero que desde allí cada uno de nosotros partamos desde esa premisa. El Señor Jesús nunca les dio indicaciones a sus apóstoles de que adquirieran algún fuero, y no solamente un fuero, sino hasta una inmunidad, como es en este caso, con el Vaticano, con los papas. El ser humano, para ser protegido, se acordarán ustedes cuando se presentó una injusticia y que el Señor rápidamente le dio salida, un problema jurídico que le presentaron al Señor Jesús. Se acordarán que en la ley había disposiciones y de que el que no se sujetara al cumplimiento de la ley fuera inmediatamente muerto a pedradas, es decir, lapidado, exiliado de la tierra sagrada y exiliado y lapidado. Pues una vez las autoridades corruptas, como siempre, no todas, pero las que son, lo son, y ellos saben, las autoridades corruptas le llevaron a una mujer, dice que la encontraron cometiendo una infracción a la ley. Y ellos encontraron este error, pero un dato curioso que el Señor vio inmediatamente la problemática jurídica que se le presentó y se acordarán que llevaron a una mujer empujando y la aventaron ahí cerca de Jesús para que el Señor Jesús diera su veredicto al respecto. Pero el Señor Jesús conocía los corazones, como las autoridades y los líderes religiosos se protegen unos a otros. Se acordarán que le llevaron a una mujer acusándola de adulterio y dijeron, la encontramos en el hecho, en pleno acto del adulterio. Pero ¿qué creen, hermanos? El adulterio, si lo encontraron en el pleno hecho del adulterio, deberían de haber encontrado entonces al hombre con que adulteró a esa mujer. Pero tal pareciera, eso no lo dice la Biblia, pero ustedes saquen sus deducciones, tal pareciera que al hombre no lo presentaron, dice Ángel Francisco Ventura. Este comentario es adecuado y lo quiero poner aquí. Dice, no estaba el hombre porque huyó. Esa es una deducción. O huyó, o lo dejaron escapar, o lo sobornó, o lo que haya sucedido. Hay autoridades corruptas, pero tratándose de salvarle el pellejo a alguien que pertenece a su misma religión, a la religión mayoritaria, entonces le salvaguardan, le dan la oportunidad de escapar. Tal es el caso, eso es lo más en lógica jurídica, así se puede analizar. Encontraron a la pareja, pero muy probablemente aquel era parte de alguna autoridad, gozaba de alguna inmunidad diplomática al estilo de la corte del Supremo Tribunal llamado el Sanedrín. Esa era la corte máxima, el tribunal máximo en el tiempo de Jesús.
así se llamaba, el Sanedrín. Probablemente había algunas exenciones, probablemente había algunas oportunidades, algunos privilegios como los que vamos a ver que consiguió el Vaticano. Probablemente había una de estas oportunidades para encubrir y la autoridad corrupta, cuando se trató de salvaguardar y de resultar en complicidad del adúltero, le permitieron que se fugara. Bien dice aquí el hermano en su deducción, no estaba el hombre porque huyó. Y si huyó, fue porque se lo permitió la autoridad corrupta. Ya desde allá, ya desde el siglo I, estamos viendo cómo las autoridades se prestan para librar a quien quieran librar y se prestan para encarcelar o para enjuiciar o para despreciar y menoscabar la dignidad personal de quien ellos se les dé la gana. Así son las autoridades. Así eran en aquel tiempo. Dice aquí otro comentario. Vamos a ver, dice... Dice, la inmunidad del Papa es únicamente en unos cuantos metros cuadrados que mide el Vaticano. En el resto del mundo no tiene ninguna inmunidad. Muy bien, bueno. Dice, hay otro comentario aquí. Dice Darío da Costa, que le preguntan a Napoleón si no se puede poner preso a los papas católicos. Ok. Dice Danavis, ciencia, aunque sea dentro de unos metros, pero para quitarle la inmunidad tienen que recurrir a las autoridades del Vaticano, que por lógica serían los mismos católicos. Bueno, sí hay mucho de esto que hablar. Creo que tendré que dividir el tema en diferentes partes para que no toquemos ahora la parte penal. En otra ocasión les voy a traer la Constitución Política del Estado Vaticano y trataré de desmenuzar por lo menos en lo que respecta al poder legislativo para que compartamos con ustedes cómo está eso de la inmunidad del Vaticano. Hoy no voy a recurrir que si de qué forma y hasta dónde llegan, a cuántos metros la inmunidad diplomática del Papa, porque sería extenderme muchísimo. Quiero empezar en el tema del día de hoy con la introducción, porque en eso nos vamos a llevar mucho tiempo. Hay muchos que desconocen esta parte y muchos en la universidad lo hemos adquirido, otros porque de alguna forma hemos estudiado de manera particular estos temas en las enciclopedias, pero por una u otra razón hay quienes no tienen a su alcance esta información, la cual me complazco en traérselas a cada uno de ustedes. Bienvenida, Raquel Fretes. Dice, dice Zulema Granados, pero entre ellos se degollan, tan perversos son entre sí, es el motivo por el que el Papa no duerme en el Vaticano, tiene miedo de ellos mismos, es cierto. Bien, antes de proseguir con ello, entonces, les decía, el señor vio cómo protegieron, cómo había complicidad en la autoridad, como siempre. Protegieron a la otra persona, a quienes le extendieron alguna inmunidad diplomática de parte del tribunal del Sanedrín. Y por eso es que le llevaron solamente a la pobre mujer, la cual no contaba con ninguna inmunidad diplomática de parte del máximo tribunal. Ni modos. Así fue, la pobre mujer no tenía quien la apoyara y es así que se la cargara el payaso. Así se dice en el lenguaje o en el argot coloquial, que se la cargara el payaso porque no tenía ningún poder político, económico y hasta social. Y eso sí, a ver, Señor Jesús, ¿tú qué dices? La encontramos en el hecho del adulterio. Ahí vemos una serie de inconsistencias, de parcialidades. Por eso es que el Señor Jesús, al ver semejante arbitrariedad ante las autoridades, y el Señor Jesús dice en el libro de Lucas, lo que ustedes están viendo ahí en el banner, Lucas 22, 25, dice,
Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero dice el Señor a sus apóstoles, a su iglesia, les dice: mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Hasta ahí. Esta parte solamente quería tomar de la historia bíblica. Ahora, es por eso que un apóstol no goza, un verdadero siervo de Dios, su amparo es el Señor de los ejércitos. Su amparo es el Señor. David no tenía ninguna de estas oportunidades mejores como la gran que él tenía, y decía cuando era perseguido por sus enemigos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Así es el apóstol Nazón Joaquín. Su socorro viene del Señor. Lo mismo fue de Jesús. Su socorro vino de Dios, pero su socorro no fue de que lo soltaran de la prisión que tenía antes de llegar al tribunal máximo romano. No, su socorro del Señor Jesús fue de que un ángel viniera y le ayudara a soportar el ser contado entre los malhechores en la cárcel, el pasar lista y revista entre los presos detenidos, un lugar muy indigno. Bueno, su socorro fue de darle fortaleza a su estado anímico del Señor Jesús. No lo libraron, no lo libró de la muerte, tuvo que morir. Bueno, pues ahora veamos cuando llega el imperio satánico, cuando llega y se presenta entre los apóstoles, se presenta y ya desde allí Diótrefes amaba tener el primado. Aún existían los apóstoles y ya Diótrefes quería tener el primado. De allí que algunos que en las leyendas católicas le llaman el primado de Pedro. Aunque esto no existió, pero siguiéndoles el juego, se empezaron a multiplicar estas leyendas al grado que había favoritismo, y aunque la Iglesia de Jesucristo dejó de existir en el siglo I, fue cuando empezó a tomar fuerza, y no me voy a centrar mucho en la historia porque eso lo guardaré para otro punto, para otro tema. Bien, entonces quiero que notemos que los cardenales, porque no había papas al principio, no había papas católicos, había solamente obispos, así nada más. No había un obispo universal equivalente a un papa. Había puros obispos en las regiones distintas, localidades. Había puros obispos. Llegó el momento en que Constantino se vale para fortalecer su imperio e incluye al sistema católico, lo incluye como secta y lo hace religión oficial. Llegó el momento en que el clero romano se apoderó de territorios, palacios, empezó a cometer atrocidades, muertes, empezaron entre ellos, como lo acaba de decir Zulema, a tener problemas entre ellos, empezaron a escogerse papas y los denigra, la historia católica les llama antipapas, pero eran ellos mismos. Así es que quiero que de aquí veamos, ante toda esta problemática llegó al grado en que el Vaticano, que no existía como un estado, Roma, tenía varias regiones bajo su poder, tenía varios territorios, los cuales en su momento el reino de Italia se los había pues prácticamente pues casi quitado. El Vaticano se hizo el niño, se hizo se hizo la víctima. Se hizo la víctima y andaba llorando de que le habían quitado algunos territorios, y empezó una pugna entre Roma e Italia, al grado que el Papa se sentía victimizado, se sentía preso dentro del territorio italiano con unas cuantas hectáreas de terreno.
por lo que el Papa luchó y luchó y luchó a través de su secretario de Estado, el cardenal Gasparri, fíjense bien, y para lograr la inmunidad diplomática, estos mañosos se inventaron este dominio interno, se inventaron ser un líder de Estado, un jefe de Estado, lucharon a capa y espada. De eso no podemos ver nada de Jesucristo, los apóstoles, nada, nadie tenía ese espíritu político, pero eso reina, ha reinado y sigue reinando en el clero romano. Eso nos dice que eso no es una iglesia católica. Quiero empezar entonces a comentarles cómo sucede este pacto de Letrán. Pacto de Letrán se le llama a este concordato, a este convenio que se llevó a cabo en el palacio del mismo lugar que lleva su nombre, Letrán. Veamos. En 1922 gobernaba en Italia Benito Mussolini como el secretario, pero reinaba ahí prácticamente el rey Víctor, que después lo vamos a ir viendo. En 1922 gobernaba en Italia Benito Mussolini en calidad de primer ministro y duce del partido fascista. Aquí viene lo bueno. El 11 de febrero de 1929 entró en vigor el tratado llamado de Letrán por haberse firmado en el Palacio Papal de este nombre. Lo suscribieron Mussolini como primer ministro de Italia y el cardenal Gasparri como secretario del Estado Pontificio. El papa que estaba en turno era el mismo Pío XI. El papa renunciaba a todas sus pretensiones territoriales sobre sus antiguos estados. Y en el caso de Italia, Italia reconocía la zona del Vaticano como la Basílica de San Pedro, como Estado soberano, con representación diplomática, con derecho a emitir pasaportes, sellos y moneda. Esto lo pueden encontrar en el libro de la editorial Herder sobre Barcelona. Bueno, fue impreso en Barcelona en el volumen 41, página 484, por el autor Ludwig Hertling. Esto lo pueden encontrar ahí para quienes quieran verificarlo. Esto fue hecho plan con maña, porque si el Estado, si el Papa no gozara de inmunidad diplomática, no existiría ese pequeño estadillo, me refiero al Estado Vaticano, no existiría como tal. Ahí sería el único que mandara, sería el primer ministro de Italia, no ese señor religioso. Ese señor tendría que actuar y comportarse con respeto como cualquier líder religioso, como un líder pentecostal, como el director general de nuestra iglesia Luz del Mundo, como el de los Testigos de Jehová, mormones, como cualquier director general de cualquier religión. Pero al estar en esta posición, el Papa se veía vulnerable ante todo el desorden que había y que ha habido y sigue habiendo y seguirá habiendo dentro del clero romano, violaciones, pedofilia, pederastia y un montón de delitos y pecados que se observan y se han observado a lo largo de la historia, mismos que los mismos papas han reconocido. Dice José Campos: yo conozco las porquerías que hace la Iglesia Católica porque mi tío era un monseñor muy famoso que canonizaron. Para que vean, y sí se lo creo, y así como el hermano José Campos, hay muchos que pueden dar testimonios de familiares cercanos. Bueno, pues todo esto lo hizo el Vaticano para tener inmunidad diplomática. ¿Quién puede ir al Vaticano? ¿Quién puede acusar al Vaticano para que sea encarcelado por complicidad? Por ejemplo, Juan Pablo II. ¿Por qué no se le pudo enjuiciar ante la complicidad con Marcial Maciel?
ante los delitos de complicidad que ha habido en los condados de Estados Unidos, como lo es California, porque ahí tenían a Javier Becerra, porque ahí han tenido otros fiscales que se han hecho de la vista gorda y han solapado a varios ministros. No ha sido la misma reacción en otros condados de Estados Unidos. ¿Por qué no acusan al Papa como cómplice? ¿Por qué no lo enjuician? ¿Por qué el primer ministro de Italia no lo enjuicia? Porque desde 1929 el Papa logró obtener la inmunidad diplomática. Así es. Ahora sucede que el Estado Vaticano puede emitir pasaportes, tiene derecho a su propia moneda, tiene derecho a sus propios sellos, tiene derecho a que sus vehículos circulen libremente en Italia. Prohibió que aviones sobrevuelen sobre el pequeño territorio del Vaticano. Prohibió que aviones italianos vuelen sobre el espacio aéreo del mismo Vaticano. Imagínense todo ese tipo de privilegios que pidió en este tratado, en este pacto de Letrán que se hizo el 11 de febrero de 1929. Todas esas ventajas que ellos lograron fue para no ser enjuiciados. Yo sé que hay otras causas que ellos arguyen, pero una de ellas fue esta. Mientras que en ese año, mientras que en febrero de 1929, el apóstol de Jesucristo, ordenado por Dios, Aarón Joaquín, andaba predicando el evangelio sin gozar de ninguna inmunidad diplomática, sin gozar de ningún fuero como los diputados federales aquí en México o aquí en Norteamérica o donde quiera. Hay personajes con inmunidad diplomática. Bueno, mientras el Vaticano se proveía en 1929 de una inmunidad diplomática, en ese mismo año el apóstol de Dios fue enviado por Dios a otras regiones desde 1926, pero específicamente en 1929 andaba aquí en Guadalajara predicando el evangelio sin ninguna inmunidad diplomática. Te has de acordar cuando los santos apóstoles del siglo I, haciendo un poco de memoria y de historia bíblica, andaban predicando el evangelio sin ninguna inmunidad diplomática. ¿Te acuerdas que Saulo, antes de ser llamado, sí gozaba de esta inmunidad diplomática al estilo de la autoridad que les extendía privilegios el máximo tribunal judío? Y me refiero al Sanedrín. ¿Te acuerdas que el Sanedrín sí daba una especie de inmunidad diplomática al grado que podían entrar y salir desde diferentes ciudades? Pudo llegar hasta la ciudad de Damasco. Saulo pidió cartas, esto era una exención. Pidió cartas para poder entrar y salir de la capital de Jerusalén, para entrar a nuevas ciudades y hasta donde hubiera cristianos, hasta donde hubiera apóstoles, hasta allá iba. Pero mientras que los apóstoles se andaban escondiendo y predicando, y cuando digo escondiendo, no porque por miedo, sino para continuar predicando el evangelio sin gozar de ninguna inmunidad diplomática, expuestos a que en cualquier momento los encarcelaran, vulnerables a que en cualquier caso los encarcelaran, como lo fue Herodes cuando mató a espada a Jacobo. Y luego estaba bien emocionado y se siguió con Pedro y lo encarceló. Mientras que Saulo, como todavía no era llamado a ocupar el ministerio, Saulo gozaba de esa diplomacia. Entraba y salía de las ciudades. Para que vean, las autoridades, el Sanedrín, podía entrar y salir en esas mismas ciudades. Los romanos de aquellos tiempos, de la misma manera, ya ni se diga los romanos. En este pleno tiempo también, mientras que un apóstol de Jesucristo
Era enviado por Dios y predicaba sin ninguna diplomacia, sin ningún fuero. Su único fuero era divino, el único que lo protegía, el único que le dice de forma permanente a todos los siervos de Dios: ningún arma forjada te vencerá, ningún arma te vencerá, nada. Así como lo dice en Isaías, ningún arma podrá contra ti. Lo estoy parafraseando. Ningún arma. El día que ellos sean encarcelados es porque así lo permite Dios. El día que funcione un arma de fuego, un arma blanca, un arma roja o el arma que sea, el día que funcione un arma contra ellos es porque Dios así lo permite. Pero ningún arma forjada contra ti. Es la herencia de los siervos del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, mientras que los siervos de Dios tienen un perfil diferente, los siervos de los hombres, los lobos rapaces, se proveen de inmunidad diplomática. El tratado diplomático se compone de un preámbulo y en el artículo 27 comienza invocando a la Santísima Trinidad. El pacto crea un nuevo estado independiente en cuyo territorio la Santa Sede posee no solo el derecho de propiedad, sino el derecho de jurisdicción soberana. En el artículo 1 y 2 se enuncian los supremos principios del pacto de Letrán y se enuncia que la religión católica apostólica romana se declara única religión del Estado italiano y se reconoce la soberanía de la Santa Sede en el dominio internacional. Todo esto se logró en el pacto del 11 de febrero de 1929. Vean desde dónde viene eso. Porque en la etapa del porfiriato, que le voy a dedicar otro en vivo, otro día, le voy a dedicar un tema al porfiriato, cuál era la religión del Estado mexicano en aquellos tiempos. Todo esto viene heredado de los antiguos jerarcas, cómplices de los delitos desde Roma, especialmente en la actualidad del Estado Vaticano. En el artículo 3 se designa el territorio del pequeño Estado pontificio. Su territorio tiene 44 hectáreas. Este dato, chéquenlo. Ese pequeñillo territorio del Estado Vaticano tiene una extensión territorial de 44 hectáreas. Para que te des una idea, hermosa provincia de Guadalajara, Jalisco, son 14 hectáreas de extensión de superficie. El área, la superficie territorial de la colonia Hermosa Provincia es de 14 hectáreas. Pues el Estado Vaticano, para que te des una idea, es como son 3 tantos de la colonia Hermosa Provincia, que serían 42 hectáreas. Pues estas son 44 hectáreas. Es algo muy pequeño, mucho más pequeño que el solo municipio de Guadalajara. Eso mide el territorio que tiene el Papa, donde él es el gobierno, donde es el jefe de Estado. Dice la historia que esas 44 hectáreas comprende la Basílica de San Pedro, la Columnata, el Palacio del Vaticano, el Palacio, ¿qué hubo, ¿Qué tal? El Palacio. ¿Cuándo Cristo tenía un palacio? ¿Cuándo? Eso habían de preguntar cuando que estaba hace un rato aquí dando lata, el indigente del Verduzco, que ha dicho, a ver, muéstrame en la Biblia, o el otro, el mofador, cuando dice, ay, es que Nassau Joaquín tiene una casa en Hermosa Provincia. Se admira que tiene una casa. ¿Cuándo han oído al Mofar que haga estos comentarios del palacio que tiene el Vaticano, del palacio que tiene el Papa, el líder, la máxima autoridad de la Iglesia Católica? ¿Cuándo lo han oído que él saque comentarios y también se inconforme? Si se inconforma de que el varón de Dios tenga una casa en Hermosa Provincia, allá los mentirosos, como ya lo dijo en otro canal, me recuerdo que era Noti Express y era el hermano Vilchis,
comentaron de que el mismo Alvarado había ido a tomar fotos a unas casas de unas personas que desconocemos nosotros y se las adjudicaron al apóstol de Jesucristo. Esa es la costumbre bárbara, ruin y baja de aquellos que tratan de menoscabar la dignidad personal del apóstol de Jesucristo. Pero cuando han oído que el títere de Alvarado, de Chismevisión, del Mofar, el Verduzco, el Vera y el Colque y todo ese cardumen, cuando los han oído que hablen de esta historia y se espanten de el palacio que tiene el líder religioso de la Iglesia Católica. Nunca no lo han oído y muy probablemente nunca lo dirán. Dice Danavis, el Mofar debería de hablar del Banco Mundial del Vaticano. Así es, dice aquí, así es, el Mofar debería de hablar del Banco Mundial del Vaticano. Un día vamos a hablar de ese banco también. Dice también Zulema Granados, practican rituales de brujerías antes de ciertas misas. Eso lo dijeron dos hermanos que fueron sacerdotes. Así es, exactamente. Muy bien. Dice, no, pero dice, es que perro no come perro, el Mopar es de los mismos perros. Exactamente, un muerto. Así como Abisaí lo dijo, de aquel que se levantaba contra el ungido. Bien, entonces, termino esa parte donde tienen también una biblioteca, jardines, el cuartel de la Guardia Suiza, la plaza de San Pedro, la sacristía, el palacio del cardenal, arcipreste, el hospicio de Santa Marta y diversos edificios contiguos. El Estado italiano debería, vean los beneficios que lograron. El Estado italiano debería proveer a la Ciudad del Vaticano que tenga comunión directa con los países extranjeros por los servicios postales, telegráficos, telefónicos, radiotelegráficos y radiotelefónicos. Todo eso pidió el niño, todo eso pidió el caprichoso del Papa a través de su representante, de su secretario de Estado, el señor que les comenté hace un rato y iba yo a decir Garraspera, pero no es Garraspera, se los voy a mencionar, me cuesta trabajo, iba a decir que Garraspera, pero no es Garraspera. El ministro es Gasparri, va por ahí más o menos el fonema. Bien, a través del Gasparri. Bien, entonces, dice el artículo 6 señala que la circulación de vehículos terrestres de la Ciudad del Vaticano en territorio italiano. También señala que se deben fijar las disposiciones relativas a la navegación aérea. Artículo 7 dice se prohíbe volar sobre el territorio pontificio a los aviones italianos. Todo esto se pidió en el concordato que hizo el señor Gasparri, ministro, secretario de Estado del Papa Pío XI. Todos estos privilegios, y se van a extrañar, digo, entre comillas, aunque sabemos que la corrupción abunda, de lo que a continuación voy a mencionar, pero me detengo un poquito para que vean. Todo este ejercicio camaleónico es para que el Papa sea recibido en cada una de las naciones con su embajador, que ellos en lugar de llamarle embajador, le llaman nuncio apostólico, así como el Coppola de México. En cada país o en diferentes países donde tienen relaciones diplomáticas, el señor Bergoglio, que es la máxima autoridad de la Asociación Católica, tiene un embajador llamado nuncio apostólico. Y desde tiempos antiguos, pero se logró concretar esta lucha camaleónica, esta postura esquemática camaleónica, desde el 11 de febrero de 1929, para que así el Papa, cuando le conviene, se presenta ante diferentes naciones como líder religioso y cuando le conviene, se presenta como jefe de Estado.
Entonces, si se presenta como jefe de Estado, entonces se le debería de tratar como jefe de Estado, no como un líder religioso. Pero los gobiernos, en el caso de los gobiernos corruptos que ha habido en antelación al gobierno presente, gobiernos corruptos lo recibían como un líder religioso, cuando tendrían que recibirlo nada más como jefe de Estado. Digo, no es agradable oír esto, que sea un jefe de Estado, porque se supone que dice que es el representante de Pedro. Pues a lo mejor sí, de Pedro, pero no del apóstol Pedro, de otro Pedro. A lo mejor sí es representante o sucesor, pero no de Cristo. Sucesor de algún Pedro Méndez o Jiménez o Infante, pero no de Cristo Jesús. Entonces, si estos señores, desde ese pacto que se logró, la inmunidad diplomática es para jugar al color del camaleón. Cuando le conviene presentarse como cabeza de la iglesia, lo hace como cabeza de la iglesia. Cuando le conviene presentarse como jefe de Estado, dice que lo hace como jefe de Estado. Así son este tipo de personas. Así fue Pío XI, corrupto el señor. Así fue. Así nadie le pudiera amarrar las manos. Así nadie lo pudiera juzgar. Él era el jefe soberano, el jefe de Estado soberano que vamos a leer a continuación. Ok, vamos a leer a continuar. No pierdan de vista el esquema camaleónico. Ustedes saben por qué digo camaleónico. ¿Han visto un camaleón que cuando le conviene para escapar de las aves desde una vista periférica aérea, se pone color verde y se camufla con las plantas? Cuando le conviene se pone de color tierra para camuflarse como las piedras o la tierra y así salvar el pellejo. Pues esto hizo aquel entrecomillado representante de Pedro, sucesor de Pedro. Si de verdad fuera sucesor del apóstol Pedro, no se comportaran como los apóstoles se comportaron, sin ninguna inmunidad, como lo es el apóstol Nazón Joaquín. Él no anda buscando inmunidad diplomática. Su ayuda de él viene del Señor de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Dice Abraham González, será de Pedro, pero de Pedro Domecq. Bueno, eso sí. Dice Baruch Ramsés, será representante, sucesor o seguidor, pero de Pedro el perro aguayo. Pues de cualquier Pedro, navajas, dice Pablo Corralejo, pero no del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro era un hombre casado y no era alérgico al sexo. Entonces, pero ese también es otro tema que en otro momento lo veremos. Pero sigo viendo de la inmunidad diplomática por la cual un papa no puede ser encarcelado. Dice también la historia, que luego les daré la página, el libro y el autor y la editorial donde lo pueden conseguir. Bien, dice también en los artículos que se establecieron en ese concordato, en ese pacto de Letrán de 1929, 11 de febrero, firmado por el ministro Mussolini y el Gasparri, en el artículo 13, 14 y 15, dice, se reconoce a los inmuebles, iglesias, palacios y propiedades de la Santa Sede en territorio italiano el doble privilegio de la extraterritorialidad diplomática y de la exoneración fiscal. Imagínense, hasta eso, están libres de pagar impuestos. El artículo 16 declara otros inmuebles en la ciudad de Roma exentos de cualquier impuesto directo e indirecto, aunque no gocen de la extraterritorialidad diplomática. Las cláusulas del Tratado de Letrán reconocen al sumo pontífice la propiedad y jurisdicción soberana sobre el pequeño territorio de la Ciudad del Vaticano, declarado neutral e inviolable.
Así es como trabajan. Así es como trabajan estos señores. Dice el artículo 8, 9, 10 y 11, regula la condición de las personas. En primer lugar, se declara la persona del Papa sagrada e inviolable. O sea que nadie puede profanar al Papa. A eso se refiere lo de inviolable. Dios le pague Chief Tables por sus $2. Dice, Cristo no se metió en geopolítica. Así es, para nada. Cristo, algunos lo querían considerar como un líder revolucionario, y sí revolucionó, pero en el ámbito espiritual. Pero uno lo querían considerar como un líder revolucionario, al grado que cuando andaban con Jesús, algunos traían armas. Y algunos decían, Señor, ¿quieres que esto suceda? ¿Quieres que vayamos? ¿Y quieres que hagamos esto? ¿Y quieres que hagamos lo otro? ¿Y quieres que pidamos y que descienda fuego del cielo y los consuma? Y no habían entendido al maestro que la guerra del maestro no era desde un trono terrestre, desde un palacio. No era hacer guerra sucia con fueros, con inmunidad diplomática. Dios le pague Chief Table, es cierto lo que dice, Cristo no se metió en geopolítica. Bien. Algo dice aquí Elizabeth Mesa. Hermano, aquí estuvo un ministro que cuando entran periodistas al Vaticano y toman fotos, a ese periodista le dio unas fotos y él me regaló una con monstruos con uñas retorcidas. Hay muchas porquerías allí dentro de la Capilla Sixtina. Sí, hay cosas que a lo mejor nos dé tiempo en otro momento de hacer este comentario. En el artículo 8, 9 y 10 dice, regula la condición de las personas. En primer lugar, se declara la persona del Papa sagrada e inviolable. O sea que de entrada, antes que otra cosa, eso. Dice, el atentado, provocación a perpetrarle las ofensas e injurias públicas efectuadas en el territorio italiano contra la persona del Papa son susceptibles de penalidades establecidas para los mismos actos cometidos contra la persona del rey. Vean de qué forma está protegido. Si tú vas y hablas contra el Vaticano, si tú hablas y ofendes al señor, el que esté en turno, como en este caso, don Bergoglio, allí en Italia, conforme a lo que se pidió en ese momento, dice que los mismos castigos, las mismas penalidades que se apliquen tal como están establecidas contra la persona del rey, sería lo mismo que alguien que se comportara con una conducta diferente contra el Vaticano, contra ese jefe de Estado, serían las mismas penalidades establecidas. Todo esto buscaba. Imagínense cuando el Señor Jesucristo, cuando los apóstoles andaban con este tipo de irregularidades, con este tipo de susceptibilidades, cuando andaban diciendo, ay, Pilatos, pídele por ahí al emperador romano para que nos dé alguna exención, para que nos den algunas prerrogativas, algunos privilegios políticos, algunas inmunidad diplomática, o Herodes, el tetrarca, o el tipo de Herodes que haya estado en el tiempo respectivamente de cada uno de los apóstoles. No. Pero el Papa se protege y dice lo mismo que se hagan acreedores de penalidades cuando ofendan al rey. Esa misma penalidad le pertenece a alguien que se levante en contra del Vaticano. Cristo y los profetas y los apóstoles nunca tuvieron esa misma oportunidad. Para que noten entonces ustedes la grande diferencia. Dice Gerso Luciel, eso no sabe el pelón Reyes del Vaticano, eso no le da dinero al pelón, no vaya a ser que LDM que allí se lo inventa, así es. Dice Marco Cervantes, si cobran por todos los servicios religiosos, un amigo muy molesto dijo que pagó más de $4,000 por los 15 años de su hija. Sí, todos los servicios que se den ahí son servicios pagados.
tienes que aportar para que se te den los servicios religiosos. Dice Alfredo Valadez, el Vaticano Católico mandó a su secretario de Estado a Venezuela y después a México. ¿Para qué? Ojalá se sepa la consigna. Para eso el Estado Vaticano, para estar vigilando el negocio, la empresa religiosa de la religión católica, para vigilarlo pone los llamados nuncios apostólicos. Los nuncios apostólicos que tú has oído en tu país, en cada país, es lo equivalente a un embajador, a un representante de Estado, a un representante del Papa. Para eso, para que estén checando el negocio. Y estos pasan las fronteras como cualquiera. Pueden llevar cualquier cosa debajo de las naguas, debajo de la ropa larga que se llevan, y son personajes diplomáticos. Son intocables hasta cierto punto. Entonces, todo esto, de esto no habla Carlos Reyes, pues no le conviene. Protege prácticamente a la religión y con la que él, pues, profesa y protege y promueve la secta peligrosa secreta. La Ciudad Vaticana se adquiere por la residencia y la establece en la Ciudad del Vaticano y para los cardenales en la ciudad de Roma. En el artículo 12, Italia debe garantizar la libre correspondencia de la Santa Sede con todos los países extranjeros, aun cuando se encuentren en estado de guerra con Italia, el libre acceso a los obispos de todo el mundo a la Santa Sede Apostólica. Vamos a ver esto. Aquí observen el libre acceso. El libre acceso que pidió de todos los obispos de todo el mundo. Como está el Vaticano en el mero centro, bueno, está rodeado de territorio italiano, entonces el Vaticano pidió en este concordato del 11 de febrero de 1929 que no se les impida el ingreso a todos los ministros, a todos los obispos, a todos los ministros de esta talla, a todos los obispos, dice en el artículo 12, que se les permita el libre acceso de los obispos de todo el mundo a la Santa Sede Apostólica. Quiero compartírselos a ustedes para que todos lo vean. Permíteme darle compartir para que esto ustedes también lo puedan apreciar a lo que me estoy refiriendo en este momento. Ahora sí, ahí ya pueden mirar. Vean, esto que pidió aquí está reflejado. Esto que pidió, el libre acceso de los obispos. Si hay un obispo que cometió un delito en algún país, inmediatamente aquellos ministros, obispos católicos que hayan cometido un delito, inmediatamente vuelan para Roma y se refugian y tienen entradas al Estado Vaticano. Y Roma e Italia más bien, el país, el gobierno italiano no puede prohibirle el acceso. Mañosamente estos privilegios los pidió el Papa Pío XI. Aquí pueden ver esto, si se ve, bueno, si ya se está viendo. Aquí observen, dice, consagración de los primeros obispos asiáticos en la Basílica de San Pedro en Roma, el 26 de octubre de 1926. Quise tomar esta foto porque esto era lo que pedía el Vaticano, que obispos de diferentes naciones no fueran retenidos en las aduanas y entraran al Vaticano las veces que ellos quisieran con mucha facilidad, sin ningún impedimento. Vean cómo dice esto en el artículo 12. Los contratantes establezcan entre sí relaciones diplomáticas normales, acreditando un embajador italiano ante la Santa Sede y un nuncio apostólico ante Italia. ¿Quién será el decano del cuerpo diplomático conforme a la costumbre internacional reconocida por el acta final del Congreso de Viena del 9 de junio de 1815? O sea, conforme al derecho internacional que se llevó a cabo en el Congreso de Viena de junio del 1815,
el Papa estaba reclamando toda esta serie de privilegios conforme al derecho internacional. Entonces, sucede que cualquier ministro que logre salirse de alguna nación donde lo intenten enjuiciar, pueda entrar como Pedro en su casa, con toda la facilidad, como cualquiera al Estado Vaticano, y nadie tiene que hacerle más preguntas que a qué vienes, porque huyes, nada. Simplemente con que entren y muestren el pasaporte vaticano y muestren el pasaporte de qué país vienen, ese es el único requisito que pidió el Vaticano para que cualquiera que vaya al Vaticano no tenga ningún impedimento. El gobierno italiano reconoce la soberanía que pertenece por derecho al jefe supremo de la Iglesia Católica. El artículo 19, 20 y 24 dice: no se exigirá formalidad alguna por las autoridades italianas para los dignatarios eclesiásticos y agentes diplomáticos de la Santa Sede. Bastará con que estén previstos de una parte de un pasaporte pontificio de la Ciudad del Vaticano y de un pasaporte de su país de origen visado por los representantes pontificios de ir al Vaticano. Todo eso, así. Cualquiera que cometa un delito en cualquier país se puede largar de su país y llegar al Vaticano y va a ser bien recibido, y no debe de haber ninguna traba para que Italia no se oponga al ingreso al Vaticano. Continúa la historia. El artículo 20 dice: las mercancías del exterior y destinados a la Ciudad del Vaticano y a los institutos y oficios de la Santa Sede se declaran exentas de cualquier derecho de aduana o de consumos a través del territorio italiano. Artículo 24. El Papa se reserva el derecho a intervenir de modo eventual en un litigio temporal cuando las partes lo hagan un llamamiento unánime a su visión de paz. Para que vean entonces cómo son este tipo de personas. O sea que un Papa puede inmiscuirse en la política si ambos países se lo solicitan. En el artículo 23 dice: regula problemas de derecho penal e internacional y se capacita a las autoridades italianas a una delegación permanente particular en cada caso para perseguir y juzgar los delitos cometidos en territorio pontificio. O sea que se amarró el dedo antes de cortarse. El Vaticano sabía los problemas y los delitos que se cometían en esas 44 hectáreas. Sabía de los delitos que se cometían, y antes de permitir que una autoridad italiana los enjuiciara, los juzgara, los persiguiera, primero en un grupo, una delegación vaticana estaba al pendiente y se ponía en calidad de asesores para asesorar a las autoridades italianas cómo y de qué forma podrían darle continuidad al proceso para tratar de juzgar los delitos cometidos en el territorio pontificio. Hasta mañosos, bien que sabía el Papa Pío XI y también Benedicto y otros papas, pero en este caso el que buscó esta prerrogativa diplomática. El artículo 26 dice: el sumo pontífice reconoce que en adelante gozará de las garantías e inmunidades indispensables para atender el gobierno de la diócesis de Roma y de la Iglesia Católica en Italia y en todo el mundo. El artículo 19 estipula que ningún eclesiástico puede ser llamado a un empleo o cargo público sin permiso del ordinario diocesano. Ustedes ahora habrán oído por qué los sacerdotes, cuando los consideran apóstatas, cuando se salen del clero romano, hay una indicación que se pidió en el Tratado de Letrán de que no se les dé trabajo, de que no se les dé un empleo, que se mueran de hambre. Así se pidió de parte del Papa Pío XI. Esto lo van a encontrar en la página 159 a la 165 de la Historia de los Papas, en el tomo 3, por el autor Gastón Castella, profesor de la Universidad de Friburgo. Siguiente. El Pacto de Letrán se firmó el 11 de febrero, se lo estoy repitiendo, de 1929 por Benito Mussolini y el cardenal Gasparri, divididos en 3 instrumentos jurídicos. El primero
es el Tratado de Italia. Y aquí quiero ponérselos en la pantalla. Aquí está. Vean, aquí está, están firmando el tratado, el pacto. Dice, firma de los tratados de Letrán el 11 de febrero de 1929, Palacio de Letrán, Roma. El presidente del Consejo, Benito Mussolini, rodeado de su ministro, relee el texto del convenio sentado el cardenal secretario del Estado, Gasparri. Ahí lo pueden ustedes ver, ahí lo hice más grande para que lo observen. Fue el 11 de febrero de 1929. Continúo. Aquí pueden ver el tratado, ya para quitarle estas imágenes. Aquí pueden ver el tratado de lo que hoy se le llama la Santa Sede. El tratado de la Santa Sede y con la Italia. Aquí podemos ver las firmas de Benito Mussolini y podemos ver de parte de la mal llamada Santa Sede del cardenal Gasparri. Y aquí está la firma de Mussolini y ahí está el sello. Estoy hablando con fundamento. Aquí está el señor mal llamado Pío XI, un gran delincuente, un hombre que se dedicó para atacar a las iglesias que él consideraba sectas, un hombre que estuvo de acuerdo con la mal llamada Inquisición, con el mal llamado Santo Oficio, conózcanlo. Este fue el Papa Pío XI, véanlo. Este fue el que firmó el tratado mediante su secretario de Estado, el señor Gasparri, cardenal. Bien, ya quito esa cosa para continuar en nuestro en vivo. Bien, ahora, ok, bien, ahora, dice, el pacto de Letrán se firmó y se hizo en 3 tratados, en 3 instrumentos jurídicos. El primero es el Tratado de Italia, donde reconoció a la religión católica apostólica romana como la sola del Estado y la soberanía de la Santa Sede en el campo internacional. La Santa Sede reconoció el Reino de Italia. Ahora te darás cuenta, cada vez que te pregunte alguien en tu trabajo, ¿y cuál es la religión más grande? No, tu secta tiene poquita gente, no, es que, no, ¿cuál es la religión que es más grande? Respóndele, ¿sabías por qué es todavía una religión con mayor número de fanáticos? Porque no son creyentes, son fanáticos que creen lo que no saben ni defender. ¿Por qué? Porque fue la religión del Estado, en este caso de Italia, fue la religión del Estado por muchos años. Actualmente ya no, ya creo que en 1985 logró hacerse una modificación, pero en el Tratado de Letrán se firmó porque fuera la religión del Estado. Aquí en México llegó a ser también la religión del Estado, donde a fuerza tenías que hacerte católico. Yo tengo conocidos amigos del Japón que andaban huyendo y cuando llegaron aquí a México tuvieron que dejarse de llamar Katsuki, Kimura, Toshiro, y todos esos nombres japoneses tuvieron que abandonarlos por los nombres de José, nombres de María, Guadalupe, Pedro, Petronilo y puros de esos nombres católicos. ¿Por qué? Porque la religión de Estado era la que dominaba la nación mexicana. Así es que a eso se debe que todavía haya mucho fanático. Bien, estoy hablando de la historia. El segundo tratado, el segundo instrumento jurídico fue el concordato que aseguró a la Iglesia el libre ejercicio del poder espiritual, del culto y de la jurisdicción en materia eclesiástica. También una serie de privilegios y exenciones para eclesiásticos se estableció.
para los cardenales, para los que tienen personalidad diplomática. El tercer instrumento jurídico fue la conveniencia financiera. Italia entregó a la Santa Sede 750 millones de liras en dinero contante y 1 miliardo en títulos de Estado como indemnización por los estados que, según se había sentido victimizado el Papa, reclamando territorios como si de verdad eso los apóstoles o en el caso del apóstol Pedro anduviera reclamando. En 1947 se revisaron los pactos y en 1984 Italia dejó de ser oficialmente católica. Gracias a Dios que dejó de ser católica como religión oficial del Estado. Esto lo van a encontrar en la página 393 de la Historia de la Iglesia por Vicente Cárcel, colección Pelícano, editado impreso en España. El Tratado de Letrán se firmó, que les quede muy claro, el 11 de febrero de 1929 entre la Santa Sede y el rey de Italia, Víctor Manuel III, y su ministro Benito Mussolini, fascista. Hasta aquí. En conclusión, ahora podrán darse cuenta por qué Roma, por qué el Vaticano tiene todo este poderío político y económico. Y no hemos hablado de muchas cosas que me las salté porque no quiero hacer muy tardado este video. Me las salté para que vean por qué un apóstol sí puede ser encarcelado, y hablo de los apóstoles desde el siglo I, siglo XX y siglo XXI. ¿Por qué tienen esa vulnerabilidad? La respuesta es porque ellos no gozan de ningún fuero, no gozan de ninguna inmunidad diplomática. Por eso. Entonces, en el caso de un papa, el cual no es ningún representante de Cristo, el cual no es ningún sucesor directo del apóstol Pedro, ni Pablo, ni nada de ellos, sino son señores políticos que buscan pelear tierras lo más que puedan, robar, como se hacía en la antigüedad, robar y decir, es que Constantino nos heredó estos palacios, nos heredó estas tierras, nos heredó aquello, lo otro. Fueron mentiras. Falsificaron la firma del emperador Constantino para robarle sus propiedades. Eso también lo hablaremos en otro momento, consultándolo y dando las citas en las enciclopedias donde yo fundamento y argumento este tipo de exposiciones. Es muy necesario que las cosas las hablemos de frente. Lo que otros callan, como se dicen ayer los noticieros, lo que otros canales, lo que otros youtubers ajenos a la iglesia, la luz del mundo, callan, tu servidor Santiago y hermano en este momento te los está informando y lo estaré haciendo en lo subsecuente. Porque es necesario que veamos, a ver, ¿por qué Javier Becerra no tomó cartas en el asunto, en palabras sencillas para ustedes? ¿Por qué no tomó cartas en el asunto contra los delincuentes, personajes del alto clero romano? ¿Por qué sí se ensañó contra el apóstol de Jesucristo? Pues porque el apóstol de Jesucristo no es ningún nuncio apostólico, no es ningún embajador del Vaticano, no tiene ningún poder político ni económico. Por eso es que se ensañó y se aprovechó. Pero si las cosas fueran al revés, pegara de brincos el señor ese, que ya no es fiscal, pero de todas maneras. Por eso es que mañosamente el mal llamado Papa Pío XI se hizo valer, hizo que se firmara este tratado para tener más fuerza demoníaca, para poder continuar el ataque contra las iglesias que no fueran católicas, contra los mismos curas desertores, para que ya no se les diera empleo, para que murieran de hambre. Buscó privilegios para camuflarse como el camaleón, para presentarse cuando le convenga como jefe de Estado y cuando le convenga presentarse como máxima cabeza de la Iglesia Católica.
Si el Papa no tuviera toda esa inmunidad, si el Papa no tuviera palacios, si el Papa no tuviera, y también todos los cardenales como Norberto Rivera Carrera, como el mismo Juan Sandoval Íñiguez, como el Francisco, arzobispo de Guadalajara, y como cuántos nuncios apostólicos, cuántos cardenales, cuántos obispos y arzobispos que ustedes han escuchado mencionar, si no tuvieran el respaldo del Estado, si no tuvieran policías del Estado, policías federales, ministeriales, policías municipales a su alcance, si no tuvieran todos esos apoyos del Estado, no serían nada. Así. A ver, que se vayan a predicar al Estado Islámico, que se vayan a predicar donde no son bien vistos. A ver si van a tener también policías municipales, estatales y ministeriales a su alcance. A ver si van a tener policías como Sandoval Íñiguez, policías ministeriales en Tlaquepaque, ahí en su casa, en la puerta. A ver si va a tener los mismos policías ministeriales, estatales, municipales. No, algo que no. Es para que veamos entonces, si la Iglesia Católica no tuviera estas ventajas de parte del jefe de Estado, del actual mandatario Bergoglio, si no tuviera esos apoyos, ya estuviera totalmente desmoronada. Pero glorias damos a Dios, porque la Iglesia de Jesucristo no cuenta con ese apoyo potencial político, económico. La ayuda viene de nuestro Dios. Si las cosas fueran al revés y la Iglesia Católica estuviera en nuestro lugar, no tuvieran esa oportunidad el clero romano. Otras cosas serían, si los ataques que le están dando a la Iglesia a la luz del mundo las padeciera los testigos de Jehová, los mormones, los bautistas, los presbiterianos, ya se hubieran doblado, ya estuvieran postrados en tierra, ya hubiera puras cenizas. Pero gracias a Dios damos, porque ha mostrado el músculo en la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Aquí el que respalda a la Iglesia de Jesucristo es el Dios Todopoderoso, a quien le dijo a su santo apóstol Aarón, Samuel y Nazón: no temas, yo estaré contigo. A Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo sea la gloria y la adoración desde ahora y para siempre. Me siento orgulloso de estar en esta bendita iglesia. Ahora entiendes por qué los papas no pueden ser encarcelados ni siquiera dentro del mismo territorio vaticano, porque Él es la máxima autoridad. Él tiene el control de todos los tres poderes: político, ejecutivo y judicial, aunque lo desarrollan otros ayudantes de él, pero no deja de ser el jerarca en un pequeño reinado, en un pequeñísimo que es 3 tantos territorialmente del tamaño de la colonia hermosa provincia de Guadalajara. Así, no creas que es un estado grande como el estado de Veracruz, Jalisco, Sonora o el estado de México. No llega ni al tamaño de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es un pequeño lugar, pero allí hay muchas cosas que se han escondido, lo cual ellos ya veían la oportunidad que se iba a presentar de que podrían ser juzgados, de que podrían ventilarse muchos delitos que se han cometido de parte de la Asociación Católica y el alto clero romano, y por eso se curaron en salud. Por eso el 11 de febrero de 1929 pidieron todos este tipo de privilegios. Por eso es que ningún otro jefe de Estado puede exigirle al Estado Vaticano que abran los secretos pontificios, las catacumbas, que muestren cuánta cantidad de oro robado tienen ahí de otras naciones, ¿no?
¿Por qué? Porque ya tienen, ellos ya hay un jefe de Estado. Por lo tanto, ahí van todos los que se quieran refugiar. Italia no les puede decir a qué vienes aquí al territorio vaticano. Inmediatamente entran como Pancho en su casa, solamente con el requisito que traigan el pasaporte del Vaticano y del país de donde viene. Con eso, no hay más preguntas. No hay como aquí en México que el FM, el F1, F2, F3. No, nada de eso. No hay más protocolos de migración o migratorios. No, solamente con que llegue el obispo que vaya huyendo al país que sea, lleve su pasaporte, entra. Y allá el Estado Vaticano se encarga. Recientemente ya ha habido algunas modificaciones que los trataré de tener al pendiente en la cuestión jurídica, en la parte penal. Estaré mencionándoles más adelante algunas modificaciones que se han hecho, pero que quede claro, por qué la Iglesia Católica se ha conservado, ha sido por el alto poder económico, ha sido porque es una agrupación que en su estado nadie puede entrar, ni sobrevolar por el Estado Vaticano. Entonces, a eso fue lo que pidió en ese pacto de Letrán. Nadie puede entrar a las catacumbas, a los túneles. Allí sí había de ir Atzire de Chismevisión. Allí sí había de ir el Alvarado, el Gerardo, el Mopar. Allí sí habían de hablar de los grandes túneles que hay en el Vaticano. Ah, pero de eso, miran, silencio absoluto. Silencio absoluto. Allí sí hay de verdad túneles, y no solamente debajo del templo como es Hermosa Provincia. No, allá no solamente debajo de la Capilla Sixtina, allá sí hay túneles como tuzas, como armadillos en las calles. De eso no lo dice Chismevisión. De eso no lo dice, no le conviene. Pues claro, se acabaría el negocio. Entonces, veamos por qué un apóstol sí puede ser encarcelado, porque no tiene inmunidad diplomática. Así. ¿Te acuerdas cómo el apóstol Pablo le fincaron altos y grandes y muchos cargos, no solamente de cadena perpetua, sino dice de sentencia condenatoria de muerte? Así lo dice en el libro de los Hechos. Imagínate violación, homicidio, revueltas contra el gobierno, llamada sedición, sea con armas, sea revueltas sin armas, todos los grandes delitos, al grado que no alcanzó fianza, al grado que no alcanzó solamente cadena perpetua, sino muerte, así como al resto de los apóstoles, muerte. O sea, eran tan perversas la gente de aquel tiempo que manipulaban las redes sociales de aquel tiempo para contaminar al jurado de aquel tiempo, para engañar al mismo juez de aquel tiempo, al grado que enjuiciaron al apóstol Pablo. Se burlaban de la iglesia del siglo I. ¿Cuál inmunidad diplomática tenía el apóstol Pablo? Ninguna inmunidad. A ver, vamos a poner aquí que dice Marcos Cervantes, hermano, y también dedique un programa de quién subsidió la matanza de los judíos. Hay fotos de sacerdotes bendiciendo los armamentos de guerra de Alemania. Así es. Incluso hay una pistola que que tiene una marca, la cual es, si no recuerdo, es la Pietro Beretta. Pietro viene de Pedro. Y esa pistola se manejan, si no estoy mal, creo que es la 9 milímetros. Es un negocio, ya saben de quién. También no lo quiero tomar ahora, eso lo veremos en otro tema. Hablaré sobre el fascismo. Sé que a veces a muchos de mis hermanos les pido disculpas porque quizás esto podría
podría quizás hartarle un poco o no serle tan llamativo el tema. Dice, qué difícil es quitarle la venda de los ojos a un católico dándose cuenta de todo esto, hermanos. Así es. Podría yo hablar sobre el nazismo, lo que acaba de decir el hermano, el nazismo. ¿Cómo habían esos acuerdos? El nazismo, el fascismo, pues ya lo estamos viendo ahorita con Benito Mussolini, a quien el Papa se molestó porque Benito Mussolini no se declaró católico, sino que cuando ratificó su postura, Benito Mussolini, secretario del rey Víctor, se declaró nuevamente fascista, le molestó al Pío XI. Siempre ellos quisieran haber tenido el control, pero pues no fue así. Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo cómo un papa no puede ser encarcelado. Dígame, ¿quién de los sumos sacerdotes, quién de los obispos del siglo I, y no me refiero a obispos católicos porque no había con otro nombre, habían sacerdotes? Sí. ¿Saben quiénes fueron los que tejieron el encarcelamiento y sentencia condenatoria de Jesús? Los sacerdotes, los obispos del siglo I que se relacionaban con la secta de los fariseos. Esos sacerdotes fueron los que tejían este tipo de estrategias. Así es que el clero romano es maestro, es experto en fincar delitos, es experto como lo hizo contra Jesús y contra el apóstol Pablo. Pero preguntémonos en la historia, leamos la historia bíblica. Cuando los sacerdotes del siglo I, de la época de Jesús, contemporáneo a Jesús y a los apóstoles, cuando los sacerdotes fueron encarcelados? No, porque ellos gozaban de ciertos privilegios. Pero no se tratara de Jesús, los profetas y los apóstoles. Ahí tenemos a Pedro, ahí tenemos a Pablo, ahí tenemos al grupo del resto de los apóstoles. No gozaron de inmunidad diplomática, por lo tanto los profanaron. Ellos no tenían la inviolabilidad que pidió el Papa Pío XI para que nadie les fincara cargos. Pero no fuera el apóstol Pablo, y digo de él muchas veces porque eso ustedes lo han leído, Entonces, dice Jezreel Bertín, nomás en México Norberto Rivera, mafioso que hasta vendió la pintura de Guadalupe. Así es, ese tema un día lo comentamos en la universidad sobre ese asunto en particular, y sí fue cierto. Bien, entonces, vean cómo se burlaban del apóstol Pablo. Mira tu apóstol, si fuera apóstol, no estuviera siendo juzgado por el juez fulano de tal. Mira tu apóstol, si fuera apóstol, no estuviera siendo llamado a una audiencia tras audiencia, tras audiencia, tras audiencia. Si fuera apóstol, no estuviera sentado en el banquillo encadenado. Si fuera apóstol, mira cómo lo tienen ahí uniformado. Si fuera apóstol, no estuviera ante una corte. Y dijo el apóstol Pablo, por citarlo, para que sepas cómo te conviene conducirte en la iglesia de Dios, o sea, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y muchos de ustedes ya no volverán a ver mi rostro. Ya el Señor se lo había manifestado. Ya faltaba poco. Pronto, decía el apóstol. Ese pronto tiene mucho significado. No se mide en segundos, en minutos, o en horas, o en días. Ese pronto tiene su significado. Entonces, él decía, he peleado la batalla, he acabado mi carrera, y ahora solamente me espera la corona de la vida eterna. Y así fue. El Señor ya le había mostrado el tiempo corto de su ministerio del apóstol Pablo. No rebasó el año 70 el apóstol Pablo en su ministerio, y pronto terminó su ministerio. Fue muy breve. El que sí duró mucho fue el del apóstol Juan. Entonces, dice Petit Paul, a Cristo lo tuvieron en juicio.
Así, lo sentaron, lo llevaron a la corte de ese tiempo, al tribunal llamado del Sanedrín. Y el ignorante, el indigente bíblico, hoy en día dice, si fuera apóstol Nazón Joaquín, no estuviera ante la corte. Qué ignorante es, no tiene argumentos. Hace un rato entró un indigente, y me refiero a un barboncito cobarde y miedoso que me pide que debatir conmigo y hace un rato le dije, te paso el enlace para debatir y dijo, no, es que las papas, y empezó a hablar de las papas y las verduras y los chayotes y tontería y media, ridiculez. O sea, nada viene al caso ni para hablar de ello, pero no tiene nada, tiene el cerebro hueco. Pero sí pueden decir, si Nazón Joaquín, y etcétera. Entonces, vean, como lo dice, lo acaba de decir ahorita Petit Paul, a nuestro Señor Jesús, apóstol de apóstoles, lo sentaron en el banco de los acusados y no dejó de ser apóstol. De momento el tribunal, de momento el juez que quiso lavarse las manos y literalmente lo hizo en un recipiente y una toalla y se lavó las manos, pero el Señor Jesús no lo dejó. El apóstol Jesús no lo dejó libre, le dijo, mayor pecado tiene el que me ha entregado en tus manos. En este caso fue fue el Judas Iscariote, el que entregó al apóstol Jesús y le dijo el Señor, mayor pecado. Quiere decir que el juez y gobernador de ese tiempo llamado Pilato no quedaba impune. No quedaba impune. Aunque se lavó las manos, de todas maneras el Señor le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí. Si estás allí en la corte, si estás allí con autoridad romana y para juzgarme a mí, que soy un enviado de Dios, ninguna autoridad tendría sobre mí, si no te fuera dado de lo alto, de parte de mi Padre. Así es. No hay ninguna autoridad que tenga la plena potestad de juzgar a un siervo de Dios. Pero Pilato lo hizo. Ya todo estaba escrito y permitido por Dios. Pero que se lo dejó bien claro el Señor Jesús. El que me ha entregado en tus manos, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. O sea, el traidor mayor pecado tenía. Pero eso no quiere decir que la corte, el Sanedrín, el jurado de ese tiempo, el juez, no significa que se iba a ir limpio. No. Dijo el Señor Jesús, mayor pecado tiene el que me ha entregado. O sea que tú, Pilato, aunque te lave las manitas en el recipiente, aunque te lave las manitas, tienes pecado en esto. Tienes pecado en esto porque tú estás autorizando mi sentencia condenatoria. Lo mismo fue para el apóstol Pablo. Así es que los apóstoles, ninguno goza de esta diplomacia. Ninguno goza de esta inmunidad diplomática. Ninguno goza de fueros. Por eso esa es la razón. Esto explica por qué un apóstol sí puede ser sentado ante un tribunal, ante un jurado. Esto explica el por qué. Y el por qué los papas no pueden ser encarcelados. Aparte que hay un engorroso aspecto burocrático, es casi imposible que esto suceda. Lo vemos desde los nuncios apostólicos que manda el mismo Papa. Esos embajadores que manda, dice la equivocadamente llamada Santa Sede. Vemos ya deja a los cardenales, a los obispos, a los del alto clero. Nada más ubícate a los sacerdotes, a los que dejó ir el Javier Becerra y a muchos en diferentes países. Muy pocos son los que ya no pudo salvar el Vaticano y les dieron de alguna manera una pequeña fiancilla de $3,000 a $5,000 y vámonos. Adelante, dice Estados Unidos, vámonos. Veamos qué dice un tribunal de los Estados Unidos. Un tribunal de los Estados Unidos sentencia
que el Papa no puede ser juzgado por delitos de curas pedófilos. Así lo dijo un tribunal de los Estados Unidos. En el 2010, el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Dice, el Papa no puede ser juzgado por los delitos de abusos sexuales de los sacerdotes. El Tribunal del Distrito de Oregón ha dado la razón a la Santa Sede en el caso del reverendo Andrew Ronan, el más importante de cuantos quedan pendientes en los tribunales norteamericanos, ya que había apuntado a la cúpula de la Iglesia Católica. No quiero tardarme en esa cosa, pero así son. Dice, el Estado Vaticano ha depositado centenares de documentos aportados en su defensa. Se trata de una sentencia importante que sentará jurisprudencia. Protege al Vaticano también de cualquier reclamación de daños y perjuicios en estos casos. Solamente quise, pues, ponerles un poco de ello, nada más leérselos. Bien, entonces, pues los papas deberían de ser también enjuiciados porque son cómplices. Ruiz Maciel fue un gran delincuente. El Papa Juan Pablo II debería de haber sido enjuiciado, encarcelado, pero gozaba de esa inmunidad y no se pudo. El Papa Benedicto XVI, del cual voy a hablar probablemente el lunes o martes, voy a hablar de ese tema, de por qué renunció el Papa Benedicto XVI. Dios le pague, Chief Table, Dios le multiplique su aportación de $5. Creo que ya había aportado hace un rato, pero también hace otra nueva aportación. Dice el reconocimiento que LLDM tiene para el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, no es por imposición, nace de la fe y brota del corazón honorable. Amén. Dios le pague, hermano, por esa frase de reconocimiento, de reflexión que todos compartimos, los hermanos LDM que estamos conectados en esta noche. Dios le pague, hermano, por ese pensamiento y por esa aportación. Dios le bendiga. Entonces, ahora sí entendemos, bueno, siempre lo hemos entendido, pero para mis hermanos nuevos, que quede bien claro por qué un apóstol sí puede ser encarcelado y por qué el Papa, sus nuncios apostólicos, sus embajadores en diferentes países, por qué ellos no. ¿Por qué se reserva el derecho el Papa? Por eso los delata una vez más. Si fueran enviados de Dios, y realizaran las mismas actividades de un apóstol, no anduvieran buscando palacios, fueros, inmunidades diplomáticas, no anduvieran buscando territorios para ser ellos los jerarcas, no anduvieran prohibiendo que volaran sobre el espacio aéreo del mismo Vaticano y muchas cosas más. Tú, hermano nuevo, cuando te pregunten por qué un papa no puede ser encarcelado, enjuiciado, porque tiene inmunidad diplomática, porque él tiene el mismo control en el Vaticano. Nadie le puede decir, porque no hay otro superior al Papa en el Estado del Vaticano, él es el jefe de Estado. Nadie le puede decir nada. Él tiene el control del poder político, económico, social y todo. Los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, los controla el mismo Papa. Así es que, si pensabas que podía ser enjuiciado, pues no. ¿Pueden cometer los delitos? Sí. ¿Quién los puede castigar? Pues solamente Dios. Pero ninguna autoridad, ninguna. ¿Siguen siendo cómplices? Sí. ¿Y quién los puede juzgar? Nadie. Ni lo veremos. Ni lo veremos. Nuestro camino es hacia el reino celestial. El apóstol de Jesucristo nos ha traído esa bendición y nos va guiando hacia el reino celestial. No buscamos palacios aquí en la tierra como el Palacio de Letrán, del Vaticano. No buscamos esas catacumbas de oro, esos lingotes de oro, esos archivos secretos que hay en los túneles. No, porque nosotros somos la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Hermano, quise
traté de ser lo más suave posible porque hay muchas cosas horribles dentro de lo concerniente al Estado Vaticano. No quise aburrir a mis hermanos porque pues quiero respetar, yo sé que a muchos no les gusta la historia, muchos pues nos gustan más estudios bíblicos, a mí también me encantan los estudios bíblicos, pero es necesario a veces, hermano, que también nos nutramos de la historia. Lo hice con la historia de la iglesia, me falta, voy a dedicarle también un día a las obras magistrales, a los prodigios, milagros del apóstol Aarón, Samuel y Nazón Joaquín. Solo haré en un solo apartado a manera de historia, Es necesario que conozcamos nuestra historia, porque la Iglesia Católica cometió un error, desconoció su historia, y el que desconoce su historia está obligado a volverla a repetirla, condenado a repetirla nuevamente. Por eso es que nosotros a nuestros hijos, a nuestra iglesia, continuamente les recordamos nuestra blanca y limpia historia, no la negra historia del Vaticano, no la negra historia que el mismo Papa Juan Pablo II reconoció de sus antecesores, la mala historia, la muerte a científicos, la mala historia que está consciente y que no pudo controlar todos los hechos delictivos el Papa Benedicto XVI, y por eso tuvo que renunciar. Eso ya lo habíamos visto en la historia de otro Papa León, pero eso también lo voy a tener para otro en vivo, en otros temas importantes, para no saturarles de información y para no revolver a un aspecto con otro. Hoy quise centrarme solamente del por qué obedece a que un papa no pueda ser encarcelado. ¿De dónde nació esa inmunidad diplomática? En el Pacto de Letrán. Se llamó así porque nació en ese lugar de Letrán, donde se encuentra el palacio del Papa. Por eso. Entonces, quédense con esa información. Les agradezco a todas las conexiones, tanto de hermanos como de personas ajenas a nuestra iglesia, que respetuosamente no comentan porque se reservan sus comentarios, y les agradecemos su silencio. Sean bienvenidos siempre a nuestros templos. La intención de nuestros canales es de que ustedes, personas que no son de nuestra iglesia, busquen un templo, una casa de oración más cercana a su domicilio de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Ahí se les va a enseñar muchísima doctrina. Tu servidor, amigo y hermano Santiago, no tiene pues suficiente espacio para poder hablarles de toda la doctrina. Para eso hay un encargado, hay un ministro, para que lo haga de forma correcta, prudente, atinada, conforme a la necesidad muy particular de cada una de las almas. Por eso es que los invito para que se congreguen en cada una de nuestras casas de oración. A todos mis santos hermanos les agradezco su participación, a los que estuvieron actuando como o ayudando como administradores, Dios les pague. Y les agradezco su like, las 235 conexiones de YouTube. Les agradezco sus like, y a los de la plataforma, los 55 integrantes conectados de la plataforma de Facebook, les pido de favor que se suscriban a mi canal de Asiático Kazuki, para que no le hacen que me sigan viendo desde Facebook, pero les pido de favor que vengan y se suscriban y activen la campanita en mi canal de Asiático Kazuki, y den like y comenten cada vez que tengan oportunidad y me ayuden a responder. Ya tengo quien responda con mi contraseña en el canal de Asiático Kazuki. No siempre respondo yo realmente casi no respondo porque no tengo tiempo. Y a veces cuando me da tiempo es para estructurar algún estudio, alguna investigación que traigo y refresco para que cada uno de ustedes tenga la mejor información fundamentada y argumentada. Entonces, hermanos, me complaceré, voy a cortar la transmisión, en leer, disfrutar sus comentarios buenos, y discúlpenme que no los puedo saludar a todos, pero me complazco como es
siempre costumbre mía de leerlos al término de la transmisión, y agradezco todos esos saludos que ustedes me envían de sus diferentes ciudades y naciones. Compartan de favor, hermanos, compartan, suscríbanse, compartan estos videos en sus plataformas distintas de redes sociales. Yo veo una hermana que no la conozco, pero la he visto, una del Salvador y otra de Paraguay, que continuamente están compartiendo en varios grupos de Facebook, en varias plataformas, en varias redes sociales, en varias cuentas, están compartiendo estos videos, y he visto cómo los suscriptores mínimo diario van de 10 en 10, o a veces de 20 en 20, o a veces de 50, rara la vez, pero en un solo día. Entonces, la idea es llegar a un mayor número de cibernautas. Por lo tanto, hermanos, no me resta otra cosa más que agradecerles a todos mis santos hermanos, dice Antonio Ramos Bailón. Dios le pague, hermano, desde Ciudad de México, Iztapalapa. Un saludo hasta allá, hermano Antonio. A todos los que me están saludando y despidiéndose, a todos les deseo que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Bastantes hermanos, Abraham González, desde Corona, Queens, Nueva York. Un saludo hasta Nueva York. Muy pronto la verdad saldrá a la luz, dice Marvel Zúñiga Fernández. Así es. Pues a todos mis santos hermanos, les agradezco sus aportaciones, como ya lo vieron, tanto los de Super Stick, Super Chat, los administradores, los que dan like, los que dan dislike, a todos ellos, los suscriptores, sean muy bendecidos. Que el Señor quede con ustedes. Dios los guarde.